Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto saludarles. Estamos compartiendo esta celebración. Muy felices por esta semana, una semana muy especial, con más intensidad. Bueno, con más intensidad ha sido el nombre del plan que nos envolvió. Estuvimos tantos orando, ayunando, buscando al Señor, con devocionales, encuentros diarios. Bueno, realmente nos hemos gozado porque somos privilegiados de haber recibido una palabra desafiante en este último tiempo como personas, también como iglesia. Y obviamente tenemos que estar a la altura, tenemos que estar preparándonos para que realmente esa palabra se cumpla y que cada uno de nosotros vamos a ser protagonistas de lo que el Señor ha dicho. Así que agradecer a todos los que nos han bendecido, los que impartieron palabra, al grupo pastoral, de líderes, los que trabajan en la producción, la comunicación. Bueno, tanta gente, la gente de la radio que nos permite llegar acá a la ciudad de una manera increíble. Y en este espíritu vamos a compartir la palabra del Señor. He sido impactado por el Señor desde el primer día, desde que me dispuse a buscarlo con más intensidad y en casa el día lunes. El Señor me bajó esta palabra que te quiero compartir hoy y sé que es una palabra que nos va a llevar a entender cómo poder estar en los lugares donde el Señor quiere depositarnos. De hecho, le puse por título una nueva revelación. Necesitamos que el Señor traiga una nueva revelación acerca de lo que somos nosotros, lo que quiere el Señor de nosotros, que el Señor nos vuelva a revelar una y tras vez las cosas que realmente son importantes, pero también para la iglesia, que el Señor nos muestre qué es lo que viene, una nueva revelación de las estrategias de Dios, de los desafíos de Dios, de la forma que va a ir tomando esta iglesia del Señor que es viva y por eso es dinámica también. Vamos a compartir un pasaje de la palabra. Está en 3 evangelios, vamos a quedarnos con la versión de San Lucas. Vamos al capítulo 9, verso 28, que dice de la siguiente manera. Como 8 días después de que Jesús dijo esto, subió al monte a orar y se llevó con él a Pedro, Juan y Jacobo. Y mientras oraba, cambió la apariencia de su rostro y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Aparecieron entonces 2 hombres y conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que rodeados de gloria hablaban de la partida de Jesús, la cual se iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que con él estaban tenían mucho sueño, pero como se quedaron despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de Jesús, Pedro dijo: Maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer 3 cabañas, otra versión dice 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Y mientras decía esto, una nube los cubrió y tuvieron miedo de entrar en la nube. Entonces desde la nube se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Cuando la voz cesó, Jesús se encontraba solo y terminamos con el verso 37. Al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Necesitamos una nueva revelación. Y acá está Pedro, está Jacobo, está Juan. Y usted dice, una nueva revelación. Ellos ya conocían a Jesús. Fueron llamados como discípulos. Fueron personas que conocieron la voz de Jesús, convivieron con él, viajaron con Jesús, vieron los milagros. Se escucharon tantos sermones, pero es un momento donde ellos son invitados con Jesús o por Jesús a un tiempo muy en particular. Jesús estaba ya enfrentando la cruz, estaba ya protagonizando los últimos momentos antes de esa agonía para cumplir la voluntad de Dios en su vida. Y él quería compartir su dolor, tener un tiempo de intimidad. Es por eso que ellos están desafiados a una nueva revelación. Conocieron al Jesús todopoderoso, glorioso. Pero ahí hay un Jesús que ellos desconocían, un Jesús más humano.
Y Jesús los invita a tener un tiempo de intimidad, estar juntos. Ahora, yo creo que también Jesús quería enseñarles algo a sus propias vidas. Ellos estarían desafiados por el Señor para ser enviados a realizar una misión muy grande, una obra muy grande, y Jesús en este tiempo quiere desafiarlos, quiere tonalizarlos, quiere prepararlos, porque a mayor desafío el Señor nos quiere preparar de una manera mucho más fuerte, mucho más fuerte. Está aquí el Señor Jesús y los invita a orar. Atención cuando el Señor nos desafía en un tiempo de oración, de búsqueda intensa, un tiempo de intimidad mayor con el Señor. Y usted dice, pero ¿no eran 12? ¿No está rodeado de gente Jesús? Yo quiero decirte que hay revelaciones, que hay manifestaciones de Jesús que no son para todos. Jesús está teniendo para esto que se viene una intimidad mayor que el resto. Por eso muchas veces el Señor nos invita a poder retirarnos con Él, a alejarnos de la gente que en la diaria compartimos, pero Jesús nos reserva para una revelación mucho más importante, mucho más íntima, y está aún Jesús ahí abriéndoles la puerta a aquellos que quizás nosotros no le daríamos una oportunidad. Uno de los primeros invitados, nuestro querido San Pedro, un tiempito atrás, unos días atrás, está San Pedro inspirado diciendo una frase fenomenal cuando Jesús desafía a los discípulos diciéndoles: ¿quién dice la gente que yo soy? Y empezaron a decir algunos distintas barbaridades hasta que el ungido inspirado de Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le estaba reconociendo como Mesías. Se sorprende Jesús, dice: esto no te lo revela carne ni sangre. Me estás reconociendo como un Mesías que todavía la gente no tiene que acceder a esta información. Terrible. Pedro ahí yo lo invitaría a subir al monte, a tener un tiempo de intimidad. Pero un ratito después está Jesús abriendo el corazón, diciéndole que le esperaba la muerte, que le esperaba la tristeza, que le esperaba la acusación, la resurrección. Y ahí nuestro querido Pedro le dice: Señor, tené lástima de vos mismo, no lo hagas. Automáticamente Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, cállate la boca, porque estás hablando y mirando lo que miran los hombres. O sea, el ungido de pronto era el hombre más carnal que podía tener Jesús. Sin embargo, a la hora de decidir a quién va a invitar Jesús para compartir una nueva revelación, ahí está primero Pedro. Todos estamos invitados. Yo sé que muchos de los que están escuchando esto tienen experiencia, han conocido al Señor, milagros, que no saben de la palabra, que no han vivido. Sin embargo, hoy tenemos que tener hambre de glorias mayores por el Señor. No lo conocemos todo. Hoy Dios quiere revelarse a tu vida de una manera impresionante. Y cuando Dios trata tu vida y sos invitado a la intimidad, es porque Dios está viendo en tu corazón, en tu vida, un propósito mayor, una obra que todavía no has visto. Por eso, qué importante es poder acceder a todas las invitaciones que el Señor nos extiende. ¿Sabes qué? Ellos serían invitados a realizar una misión más grande que su realidad actual. Dios necesita hoy gente que esté dispuesto a ir por nuevas glorias. Y yo me pregunto, en base a todo esto que estamos compartiendo, ¿qué necesitamos para tener una nueva revelación? Para no quedarnos con lo que conocemos, con lo del Cristo que ya hemos experimentado. Y yo creo, en base a lo que el Señor nos está hablando hoy, que lo primero que necesitamos es entender el poder de la comunión. El poder de la comunión. Acá el Señor está invitando a 3 personas, símbolo, tipo de la iglesia del Señor. No están personas aisladas ni solas, no está invitando solo a Pedro, ni solo a Jacobo, ni solo a Juan. De hecho, el Señor está dándonos una enseñanza de que la comunión es poderosa.
Lo del Antiguo Testamento hacía énfasis en personas individuales, donde el Espíritu de Dios bajaba y hacía una acción determinada, gloriosa, usado en las manos del Señor. Pero ahora ya en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, el Señor dice, ustedes ya son familia, son iglesia, son cuerpo de Cristo. Y acá están los tres juntos, esos que el Señor quiere que se junten para que Él se empiece a manifestar con otro nivel de gloria. En un pasaje paralelo, en Marcos capítulo 3, versículo 13, habla de una experiencia que ellos fueron parte. Dice, Jesús los llamó así, los atrajo así, a los que Él quiso, y vinieron a Él y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad. Lo que Dios quiere decirnos es que debemos entender el poder de la comunión, que antes de darnos autoridad como iglesia del Señor, el Señor necesita que nosotros podamos profundizar y vivir la experiencia de la comunión, porque sin comunión no hay autoridad. Va de nuevo, sin comunión no hay autoridad. Primero Jesús nos quiere con Él, pero no nos llama solo, nos llama con otros 12. Nos llama con otros que son parte del plan. No es solamente estar con Jesús, mi Jesús, individualista como esta sociedad. Ahora se trata de estar con Jesús, pero también estar en comunión íntima con mis hermanos. Y debemos nosotros revalorizar que la nueva revelación de Dios viene cuando juntos como cuerpo del Señor nos disponemos a buscarle y el Señor derrama su gloria en la iglesia y la gloria del Señor llena ese templo espiritual de manera que corre un río que va a bendecir, sanar y santificar a una tierra que tiene una necesidad. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora quiero decirte que los invitados fueron 500. 500 vieron a Jesús irse, 500 recibieron una promesa, una palabra, una misión. Pero dice la Escritura que fueron 120 los que permanecieron estando juntos y unánimes, comunión. ¿Por qué será que la gente le escapa la comunión? Disfrutar de estar juntos y saber que en el estar juntos, en el mismo ánimo que es soplo de Dios, Espíritu de Dios en medio de su pueblo, el Señor ahí se va a manifestar. Y hay cuantos que todavía, más que 120, son parte de estos 380, si no me dan mal los números, de que se pierden la bendición simplemente porque no están en la casa. Pero en el momento apropiado y en el lugar apropiado irrumpe la manifestación poderosa del Señor, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, a los que estaban sentados en la casa. El que no estaba en la casa se la perdió. Y cuando estás sentado es porque estás reposado. Estás tomando tu lugar, estás en el lugar de tu reposo, en el lugar donde es tu propiedad. Por eso es increíble que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿quiénes fueron llenos? Todos. ¿Todos cuáles? Los que estaban juntos y unánimes. La gloria de Dios viene, la nueva manifestación. Y cuando digo manifestación es todo lo que le corresponde al Señor. El fruto del Espíritu, dones del Espíritu, las obras del Espíritu, los milagros del Espíritu Santo, las cosas gloriosas de Dios son para los que están unánimes y juntos, que están en la casa. Todos ellos reciben de la gloria del Señor. Entonces, ¿cómo comienza un avivamiento?
¿Cómo comienza un nuevo mover de Dios? ¿Cómo comienza la manifestación diferente de parte de Dios? Comienza cuando nosotros somos cuerpo, cuando somos la iglesia, cuando sabemos que en la comunión hay poder de Dios, que Dios ama la comunión para manifestarse y que si no hay comunión puede haber de todo, pero de Dios hay poco y nada también. Somos un cuerpo. La pregunta personal que te hago es, ¿y tú qué eres? ¿Eres miembro? ¿Por qué digo esta pregunta? Porque hay que seriamente confrontarse a cada uno de nosotros qué somos respecto a lo que el Señor está haciendo y desea de nosotros en comunión. Podemos ser respecto al cuerpo un apéndice dependiente del cuerpo, que de alguna manera nos estemos nutriendo o beneficiando del cuerpo, pero soy un apéndice, no correspondo. Una verruga, algo externo que quiere funcionar, pero no es parte. Puedo ser también un accesorio de ayuda, bien internalizado, o puedo ser del exterior. Te lo explico así. Uno de estos días, un amigo que hace tanto tiempo tuvo un accidente dice, me duele algunas partes del cuerpo. Claro, tiene unos clavos de esos quirúrgicos y el clavo está en el cuerpo y es como parte, pero no es un miembro del cuerpo. No tiene vida, es material. Y el cuerpo tiene vida. ¿Está incluido? Sí. ¿Le ayuda al cuerpo? Sí. Es más, te digo, mira mis anteojos. Ayudan al cuerpo, prestan un servicio. Claro, ¿cómo no? Pero esto no es mi cuerpo. Lo puedo cambiar. Es más, lo puedo romper y no se duele. La palabra del Señor dice que lo que tiene vida puede tener dolor y todos los demás sufrimos. ¿Por qué? Porque estamos conectados. Porque hay comunión. ¡Wow! Por eso, si somos un cuerpo, ¿qué eres? ¿Un apéndice? ¿Un accesorio de ayuda que presta un servicio? Cuando quiera yo predico, cuando quiera yo enseño, cuando quiera yo ayudo. Pero la comunión es intimidad. Tiene que ver con palabras, a veces con silencio. Pero es una empatía del corazón, donde sin hablar y casi sin mirarnos puedo sentir tanto la alegría como el dolor del otro. Si somos un cuerpo, dice Corintios, que el cuerpo se conecta entre los miembros unos con otros por medio de las coyunturas. O sea, miembros por sí mismos son seres independientes. Pero cuando hay coyuntura, hay un punto de contacto. Y lo único que produce comunión es cuando identifico mi punto de contacto, mis coyunturas. Son las conexiones que producen comunión para mi vida. No es compartir solamente información. Todo el mundo con un celular se informa. En una casa todos pueden estar informados. Es tener una comunión, una común unión. Y esto puede pasar a veces en los matrimonios. Comparten la casa, comparten los bienes, comparten una misma economía, comparten la mesa. Pero lo triste es que muchas veces en un matrimonio, en una familia, no hay comunión, no los conecta nadie. Alguien dijo jocosamente, hay matrimonios que lo único que los conecta es el matrimonio. Y uno se puede reír un poco, pero es doloroso, porque esto no puede pasar también como iglesia. Somos miembros y ahora imposibilitados, pero no podemos claudicar y perder esto que el Señor estableció, que se llama comunión, que es el ámbito donde Dios quiere manifestarse. Es Pedro y los que estaban con él. ¿Quién están a tu lado? ¿Con quién compartís?
¿Con quién estás en comunión? Porque Pedro y los que estaban con él vieron la gloria de Jesús. En esta semana hubo un desafío. ¿Sabés quiénes tomaron esa coyuntura y estaban en comunión? Los que oraron juntos, los que ayunaron juntos, los que estuvieron en el encuentro juntos, los que avisaron a intercesión. Cuente conmigo. Esa lista donde deberías estar o estuviste es la lista que se llama coyuntura. Estamos todos en el mismo barco y ellos, por promesa de Dios, los que están juntos, ven la gloria del Señor, van a ver la gloria del Señor. La gloria del Señor quiere llenar tu casa, pero los de la casa tienen que estar unánimes juntos y todos los que están en la casa van a ser llenos del Espíritu Santo. Todos los que están unánimes y juntos también. ¿Sabe qué bendición es ser un miembro conectado y gozar de comunión? Porque si hay un beneficio es que aquellos que son parte del cuerpo disfrutan y gozan los beneficios de ese cuerpo. Si Dios da una palabra a esta casa y sos parte de la casa, la heredás. Todo es tuyo, te corresponde, naturalmente fluís. ¿Sabes cuál es lo triste? Que por más que haya palabra y propósitos de Dios, si no estás en comunión, empezás a morir hasta que finalmente quedas fuera del cuerpo. 2 o 3 de acuerdo en mi nombre, yo estoy en medio. Pidan lo que quieran, dice el Señor. Qué bueno, delicioso, agradable es ver los hermanos juntos en armonía y viene esa gloria de Dios de la cabeza hasta lo último de las vestiduras. Es bueno estar en comunión, es deleitoso, es delicioso los hermanos juntos en armonía. Es cierto, hoy no lo podemos hacer. Esperaremos un poco más, pero nada evitará que estemos en comunión, porque esa es la esencia de la iglesia. La iglesia es la comunión de los santos, es la gente congregada, es la gente que está en comunión. Hoy nos podemos ver, hoy no nos podemos ver, pero mi comunión no está en juego. Yo estoy buscando los puntos de contacto. Te entrego mi número de celular porque yo quiero saber de tu vida y quiero que puedas acceder a mi mundo. No soy hermético, gente que está fuera del cuerpo, gente que perece, pero todos los que están con él, todos los que subieron con Pedro, dice la palabra del Señor, todos ven la gloria del Señor. Qué buena palabra nos está dando el Señor. ¿Qué más necesitamos para una nueva revelación? En segundo lugar, entender que los lugares no van a definir propósitos. Los lugares no van a definir propósitos. Jesús les dice, les invita y les dice que tenían que subir a un monte alto. Ni se sabe el nombre. Algunos dicen que era el monte de Hermón, un lugar desde donde se puede ver toda la nación de Israel. Pero no hay una aseveración correcta de esto. Es un monte alto. Es un lugar de invitación. Donde Jesús te lleve va a estar bien. Los lugares no pueden definir tu bendición, tus propósitos. La bendición viene cuando estás con Jesús y Jesús está en los lugares. Por eso nunca te muevas de un lugar si el Señor no te acompaña. Si el Señor no va con vos, que no te quite de ese lugar. Porque cada vez que va la presencia, vos te vas a los lugares donde Dios habita y te da descanso. Nunca te apartes por capricho, por ofensa, por tantas cosas que a veces pueden confundirte de los lugares donde Dios te ha asignado para bendecirte. Ahora, no pidamos volver a la iglesia de antes. Yo le digo, Señor, yo no quiero volver a la iglesia de antes. Y si pudiese volver a la iglesia de antes, elijo la de unos meses, quizá la de hace muchos años atrás. Tengo tantos recuerdos. Mis madres del alma ya están todos partiendo con el Señor. Mis abuelos del alma. Tantos hermanos preciosos. Yo me transportaría, no sé, a 40 años atrás. Esa iglesia súper familiar, complicada también, pero de afecto. No pidamos al Señor volver a la iglesia de antes.
Porque probablemente la iglesia de antes, o aún la de algunos meses atrás, no exista más. Yo creo una iglesia más gloriosa, porque el Señor dice que la gloria postrera será mayor que la primera. La iglesia que se viene es una iglesia más gloriosa, aunque sea más incómoda, aunque haya que esperarla un poquito. Es una iglesia sin límites, universal, donde no la están sectorizando nuestros templos, nuestros lugares, nuestras construcciones. Es una iglesia que tiene muchas formas. Iglesia allá en la playa, en las montañas, en las selvas, en las urbes, en el campo, en la casa. Por supuesto, también en el templo. Y Dios quiere que en poco tiempo nos volvamos a abrazar. Pero la bendición del Señor no va a definir los propósitos, porque esta nueva revelación es una revelación de Cristo. Un Cristo que te va a llevar a un monte, te va a llevar a distintos lugares que no parezcan un templo. Sin embargo, si está Jesús y se manifiesta, ahí hay presencia y bendición de parte de Dios. ¿Sabes que este Pedro que había tenido este episodio, mucho tiempo después tuvo un problema? Se quedó en la mente con una iglesia conocida, la iglesia que él creía que debía ser así. Y Dios lo empieza a tratar. O lo tiene que tratar. ¿Saben por qué? Porque se le empezó a frustrar su ministerio. Hay algunos que no están abiertos en su mentalidad para recibir la forma y la manera como el Señor esté levantando esa iglesia gloriosa. Se frustran en su ministerio, no saben cómo operar, claro. Le corrieron las maneras de hacerlo y hay que volver a aprender, hay que abrir, expandir la mente, el corazón. Este Pedro que no entendió la nueva iglesia se empezó a pelear con los consiervos. Una de las grandes peleas curiosas que relata la palabra es que él se pelea con Pablo. En realidad era un tema de odres. Un odre viejo hay que renovarlo. Porque el vino nuevo, si el odre no está renovado, se echa a perder. Hay palabra de Dios para este tiempo, pero si no te renovás, podés perder la oportunidad. Y creo que el tiempo está tan acelerado y es tan corto que Dios no va a perder años para tratar de convencerte en lo que Él está haciendo en este tiempo. Y el Señor le propuso a Pedro una nueva revelación. Le mostró en una visión un lienzo con animales inmundos donde él relacionaba eso con lo que la religión, la forma enseñada, aprendida, le decían lo que era correcto o incorrecto. Sin embargo, el Señor le dice, no llames inmundo lo que el Señor santifica. Es un tratamiento de mentalidad. Yo quiero decirte que Pedro no logró ser totalmente abierto. Nos queda alguna carta de él. Pero ¿sabes qué? Tengo esta frase: lo que no estés dispuesto a abrazar, Dios lo hará con otro de una mentalidad más abierta. Pedro no pudo verlo todo, pero Dios levantó un Pablo. Un Pedro veía una iglesia solo para judíos. Pablo es enviado para ganar todo el mundo, ve las culturas. Su preparación secular era tener visas, tener documentos, tener distintos lenguajes. Era un tipo con otra preparación, con otra estimulación. Es tiempo que la iglesia empiece a abrirse. Y la palabra de Dios nos dice que si nosotros no lo hacemos, lo van a hacer las piedras. Y de esos que nosotros despreciamos, esos muchachitos, esos jóvenes a veces inmaduros, Dios levanta una nueva generación para los nuevos propósitos. Por eso te animo a abrir tu corazón. Y Pablo podría decir con una mentalidad abierta, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Y el griego simbolizaba el idioma, la cultura, el mundo en su totalidad. La nueva revelación de los lugares. El lugar cualquiera puede ser donde esté Jesús manifestándose.
En una charla de mujeres, como nos han enseñado estos días las chicas de la iglesia, estaba María Elizabeth en un encuentro casual, en una tarde de mates, en una tarde de noticias, de vamos a hablar de las cosas que nos están pasando, y hay un impacto en sus vientres, hay un impacto espiritual. En esa tarde de calor, ahí Dios está manifestando, ahí hay una nueva revelación. Mamita, estaba Jesús, Juan el Bautista, terrible propósitos de Dios, porque cuando entendés que la nueva revelación te hace ver los nuevos lugares y que el beneficio del Señor no está atado al lugar, cualquier lugar es bueno para que Dios se manifieste. Ya al Señor no le interesan tanto los lugares. La samaritana con Jesús tuvo un contrapunto ahí y ella le decía, no, pero nosotros adoramos, nosotros lo hacemos en este monte. Y Jesús dice, va a llegar el momento donde ni en este monte, ni allá, ni acá, sino que el Señor quiere encontrar los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El lugar, el templo, el lugar, cualquier otro lugar. Por eso yo te animo a que te dejes sorprender por el Señor. No te frustres. Te toca estar un rato más en casa, la casa llena de la gloria de Dios. Vas a estar durmiendo, vas a ver sueños de Dios, te va a despertar el Espíritu Santo, vas a salir a caminar. Mira, esta semana me tomé bajo una palabra que Dios me dio el tiempo de ver cómo sale la mañana y que el Señor me encuentre orando. Y te puedo asegurar que en esos tiempos de caminata con el Señor he visto la gloria del Señor y mi templo fue esos lugares donde yo puedo estar caminando solo con el Señor. ¿Qué necesitamos para una nueva revelación? En tercer lugar, entender que la palabra y los milagros serán parte. Dios nos quiere desafiar para abrazar la palabra, para poder crecer en nuestra fe que viene por el oír de la palabra, pero también saber que a través de nuestras vidas Dios está queriendo hacer milagros. Y ahí se aparece Jesús glorificado, transfigurado en esa metamorfosis, mostrando no la forma, sino mostrando lo que hay adentro, el verdadero ser. Y aparece ahí tanto Moisés como Elías, y esto no es una casualidad. Aparece Moisés, que simboliza la ley del Señor, el valor de la palabra de Dios. Mientras muchos están menospreciando la palabra del Señor, están cansados de un devocional, de un mensajito, de otro culto más, de otro encuentro más, distraídos en jueguitos, en redes sociales, en seguir leyendo los periódicos que todos dicen lo mismo. Con una sola miradita uno te alcanza para la semana. Sin embargo, hay una iglesia que sabe lo que es la palabra del Señor. ¿Sabes por qué? Porque entiende que la palabra da autoridad. Cuando tenemos la palabra del Señor y la palabra llena nuestro ser y de la abundancia del corazón que habla nuestra boca, hablamos lo que Dios depositó por su palabra en nuestro espíritu. Nuestra palabra es creativa, es profética, es una palabra de conquista, una palabra de inspiración. Te buscan para un café y salen encendidos en el Espíritu Santo y usted dice, ¿qué dije? Es que el Señor dice que pondrá palabra en tu boca aun cuando te persigan. No te preocupes, ¿qué vas a decir? Lo que te tenés que preocupar es que estés lleno de la palabra del Señor. Despejá información basura, relaciones basuras, entretenimiento basura y enfócate en la palabra del Señor para que este Moisés se aparezca, la ley del Señor, y en su ley medita de día y de noche y será como árbol plantado y todo lo que hace prospera. Señor, necesitamos una nueva revelación, pero llenanos de palabra, llenanos de tu palabra viva y eficaz. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Esto es lo que Dios quiere hacer en esta nueva revelación. Necesitas palabra, no mendigar oraciones, no mendigar lástima. Necesitas que el Señor envíe su palabra y serás sano y te libra de toda su ruina. Así Moisés fue enviado y el Señor le dice, no importa que no sepas hablar tartamudo. Cuando tengas que hablar
di solamente el gran yo soy me envía. Porque serás libre, porque el que te envía es el gran yo soy. Serás libre, serás sano, serás inspirado. Dios le dice, no te preocupes, porque para ellos yo te he constituido como un Dios. Para Faraón te va a ver como un Dios, porque estaba lleno de la palabra de Dios. Tartamudo, no tartamudo, era una circunstancia. Lleno de la palabra, lo veían como un Dios. Y le dice, tú dirás todas las cosas que yo te mande. Y que hicieron los hijos de Israel, hicieron conforme al mandamiento de Moisés. ¿Cómo no es el mandamiento de Dios? Es que cuando estás lleno de la palabra del Señor, te transformás en la boca de Dios para los demás. El Señor le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile, habla. Di la palabra a los hijos de Israel que marchen. Necesitamos que Dios se manifieste a través de ese Moisés, de esa ley de la palabra que nos da autoridad. Pero también aparece Elías. Elías significa o simboliza la autoridad para hacer los milagros. Explora un poco la fascinante historia de Elías. Hay milagros de palabra. Se enfrenta a un rey recontra poderoso, la autoridad de la ciudad. Sin embargo, lo desafía este humilde desconocido de la aldea y le dice, va a caer lluvia, se va a detener la lluvia, todo lo que se va a pasar, todo lo que va a suceder en esta nación será causa de mi palabra, causa de mi palabra. Wow. Esta semana dije al Señor, ¿cómo lo vas a hacer con nosotros? Y el Señor me mandó a Isaías, dice, Él convierte en nada a los poderosos. Un virus puede reducir a nada a una persona, inoperante. Pero cuando Dios levanta y exalta a alguien y pone palabra en su boca, es respetado. Milagros de provisión. Elías se manifiesta en provisión. Viene la viuda que no tiene y le dice, dale al Señor primero, porque esto no se trata ni de plata, se trata de entronizar al Señor. Y la provisión viene cuando todavía le sigo dando al Señor de lo que tengo. Yo para llevar bendición a mi casa no necesito que me pasen una caja, que me motiven, que me arenguen, que me pongan un alfolí. No, yo necesito darle al Señor porque sé que la provisión viene con milagro cuando el Señor tiene lo mejor de mi vida y aunque no tenga lo que no tengo, le doy al Señor. Este es un Elías de milagros. Necesitamos un Elías de poder que desafíe a aquellos que se burlan del Señor, de esa oposición espiritual donde vienen esos profetas de Baales modernos priorizando distintas estrategias, ideologías, formas de creencia. Esos sabios en su propia opinión. Sin embargo, los milagros de poder vienen cuando Elías, clamando al Dios, reconociendo a Dios, reconociéndose como su siervo y diciendo lo que el Señor le manda a hacer, ahí viene el fuego del cielo que empieza a manifestarse para decirle, Señor, respóndeme. Que tu pueblo reconozca que tú eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Elías simboliza los milagros de reconciliación. Juan el Bautista fue reconocido como esa expresión en el nuevo tiempo de Elías. El espíritu de Elías en un Juan el Bautista. Dice Lucas, será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. La nueva revelación nos tiene que ver como un Moisés en la palabra, como un conquistador, pero como un Elías viendo los milagros del Señor. Un espíritu de poder de Elías que va a preparar a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Son los milagros de reconciliación que Dios quiere hacer en este tiempo a través de aquellos invitados a esta nueva revelación. Y esto nos conduce a nuestra conclusión. Una nueva revelación nos hace responsables
de la necesidad y la vida de nuestra gente. Nos hace responsables. La nueva revelación no tiene que ver con pasarla bien, sentir y estar aislado de un mundo de necesidad. La nueva revelación es una expresión de la gloria del Señor que tiene que ser depositada en la vida de aquellos que están enfermos, desahuciados, endemoniados, necesitados realmente del Señor. Son esos enviados, ungidos, que el Señor quiere que acudan a la necesidad de su gente. Pedro dijo: Maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer 3 cabañas. A ver, declarémonos ignorantes de cómo Dios tiene que hacer las cosas. Es más, la palabra dice que Pedro, muy sensato, muy racional, no sabía lo que estaba diciendo, y a pesar de todo, el Señor dice, mientras está hablando estupideces, el Señor empieza a manifestar su gloria. ¡Qué misericordia! Pero abrite. No son 3 cabañas, no son 3 enramadas, no son 3 tabernáculos, no es otra cosa que no sea que Dios se manifieste. Por eso pienso que por lo menos por un tiempo el Señor nos privó de algunas enramadas o cabañas relacionado con nuestro templo para poder entender que Dios nos aparta para poder revelarse y darnos poder para hacer esos milagros que el Señor ha prometido. Mientras no sabía lo que hablaba, dice la palabra que una nube los cubrió. En griego la palabra es epeskeasen. Epeskeasen. Una nube los cubrió. Invitados a la intimidad, en la comunión, en un lugar inhóspito, no apto para manifestaciones. Sin embargo, los cubre la nube. Y esta palabra en griego que resalté es la misma palabra que el escrito original emplea cuando se refiere a la sombra de María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra y de ti nacerá. Mientras estamos en intimidad, hay una nube de gloria, hay una niebla, hay una espesura. Es la misma sombra que visitó a esa joven judía diciéndole: el Espíritu Santo está. Y cuando la sombra del Señor viene sobre nosotros, hay una gestación de nuevas cosas. Hay una nueva gestación de tu identidad en Dios, de tu ministerio, de la iglesia, del futuro. Esas palabras proféticas empiezan a tomar cuerpo. Hay un ruido en el ambiente. Viene la provisión, viene la provisión de gente, de logística, de recursos. Porque cuando Dios tiene el plan y te lo revela y te hace sombra, toda la locura que a Dios se le ocurre, lo hace en tu vida. Es la misma palabra que se emplea para la sombra de Pedro, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Hay una espesura de Dios, una nube de Dios visitando a aquellos que están en la comunión, que están entendiendo este tiempo. Pero Dios te envía a los enfermos y necesitados, porque cuando está la sombra es una sombra poderosa que solamente viene a manifestarse cuando estamos compartiendo con el Señor en el lugar alto. Me tomo un minuto. Tómate un minuto, porque quiero terminar con esto. Yo no sé, después de esta palabra, que estás sintiendo ahí donde estás, pero sí te puedo decir que en este lugar estamos sintiendo una fuerte presencia del Señor, una convicción. Le estamos creyendo al Señor. El Señor nos dio palabra, le hemos creído, hemos entrado en ese tiempo de intimidad, en ese compromiso con el Señor. Es más, hay gente que desde el día 1 hasta el último minuto ha estado en ayuno con una necesidad, una entrega increíble. Y creo que esta palabra corona lo que el Señor está haciendo. El Señor envía esta palabra para gente que el Señor va a enviar,
que va a entrar en la bendición de la palabra de la casa. Gente que va a ser transformada y transformadora. Nos vamos a sorprender de gente de cara común, de esos nombres conocidos que a veces decimos, Dios nos va a sorprender, Dios te va a sorprender, Dios te quiere encender y te quiere decir, vos calificás. Aunque fuiste el Pedro ungido o un Pedro que dijiste cualquier cosa y que seguís hablando cosas que no corresponden, la nube del Señor va a llegar igual a tu vida. Termino diciendo las palabras que mi esposa dijo en estos días de semana. Ella dijo, el avivamiento es esto, es la llenura del Espíritu Santo, pero también es mover nuestros pies, nuestras manos y nuestro cuerpo hacia lo que Él nos está guiando que hagamos. Mirá, estuve con un amigo y el Señor me puso, antes de orar, esto que voy a hacer con vos para terminar. Tengo una simple caja de fósforos y obviamente están llenos de fósforos. Los fósforos dentro de la caja no alumbran, no encienden. Están ahí, resguardados, seguros, quizás hasta cómodos, están muy, muy organizados. Están todos en fila. Pero creo que el Señor nos ha sacado de la caja, al menos por un rato, y nos muestra que somos esto. Vos y yo somos esto. Si el Señor no lo enciende, somos un simple fósforo, una anécdota, una estadística. Pero tenemos el potencial para encender un gran fuego, de hacer algo tremendo para la gloria de Dios. Pero el Señor nos saca de la caja, el Señor tiene que rasparnos, esto es pruebas, tribulaciones, menosprecio, habladurías, chisme, todo lo que te puedas imaginar. Pero cuando el Señor pueda tratarnos, somos realmente usados para la gloria de Dios. Vamos a orar y pedir al Señor que nos encienda para alumbrar, para bendecir, para provocar ese avivamiento, que esa palabra no quede como un sermón hermoso más, no, quedó en nuestro espíritu. Es una palabra para entendidos. Y vamos a orar. Mira, el Señor quiere hacer esto. Quiere encendernos. Quiere encendernos. Dios está haciendo esto con nuestras vidas. Y hace un pacto con el Señor. No sé, ponete de pie, levanta tus manos. Pero quiero orar, y quiero orar en particular con aquellos que entienden la comunión, que han abrazado con más intensidad, que han orado, que han ayunado, que han consumido la palabra del Señor con pasión, que han estado ahí con el Señor aunque no sintieron nada. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos a aquellos invitados a ese monte de la revelación, de la nueva revelación, para mostrar tu gloria. Señor, ahora en el nombre de Jesús, más allá de lo que seamos, Señor, transforma las vidas, toca las vidas. Señor, revélate de una manera mucho más poderosa y abundante. Señor, revela a ese Moisés, pon una palabra tuya de autoridad, autoridad para milagros, para conquistas. Señor, para que personas vean a Cristo a través de esa palabra. Señor, envía tu palabra y sean sanados, sean librados de la ruina en el nombre de Jesús. Señor, manifiesta a ese Elías de milagros. Señor, milagros de provisión, milagros de autoridad. Señor, milagros donde tu gloria desciende en los contextos de oposición. Señor, el espíritu de Elías que venga a reconciliar a los hijos con los padres. Declaramos matrimonios encendidos, familias encendidas, Señor. Señor, ungimos en tu nombre la vida de aquellos que, Señor, salieron de la caja para, Señor, ir a los lugares donde hay necesidad. Sana a los enfermos, liberta a los oprimidos. Señor, trae liberación en la mente, en las emociones a gente atada, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toma la autoridad ahora que Dios te da, porque has estado en el lugar de autoridad, en su intimidad, en su presencia.
reprendemos todo temor. Dios lo hace porque la gloria no es del vaso, es de lo que estás lleno ahora. Señor, enviamos a tu iglesia por los lugares, por los distintos lugares que serán lugares transformados como lugares de manifestación. Oramos, lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor te bendiga, que sigas encendido, sigas enchufado, porque esto recién empieza.